Muy buenas tardes, una vez más, queridos oyentes y auditores de Radio Sago en las señales de Osorno y Puerto Montt, y también a quienes nos vean a través de nuestro canal de YouTube. Estamos una vez más en Zoom Constitucional para conversar y ponernos al día de este proceso constituyente al que ya le va quedando en esta etapa muy poquito. Les habla Lorenzo Miranda, me acompaña mi querido amigo y colega Miguel Ángel Araya. ¿Cómo estás, Miguel? Hola Lorenzo, hola a todos que nos escuchan por Radio Sago, una nueva tarde de domingo. Muy bien, querido Lorenzo. Bueno, y como siempre, este programa se compone, ¿no es cierto?, y se alimenta de la opinión de actores, expertos, especialistas, académicos. Y en esta oportunidad tenemos invitado a un hombre experto, especialista en materias de regionalización, exintendente, doctor en ciencia política, académico de la Universidad Austral de Chile, Egon Montesinos. Querido Egon, ¿cómo estás tú? Gusto de saludarte. Muy bien, Lorenzo. Muy contento, Miguel. ¿Cómo estás? Gusto de saludarte y conocerte. Estoy realmente feliz esta semana. Te voy a decir por qué. Por tres motivos. El primero, por estar contigo. Hace rato que no conversábamos. Lorenzo, un buen amigo de hace mucho tiempo ya. Feliz de reencontrarte en esta instancia. El segundo, porque vamos a estar a lo menos en la audiencia. Sago se escucha hasta Valdivia, lo he escuchado de repente por allá, pero Osorno y Puerto Montt, Osorno es como una casa que quiero mucho porque trabajé ahí en la ULA mucho tiempo, entonces feliz de estar de nuevo, a lo menos hablándonos con la gente de Osorno y también de Puerto Montt. Y lo tercero, que ganó Colo-Colo en Brasil por mucho tiempo ya, hace mucho tiempo que no ganábamos, a Fortaleza, y ganarle a los brasileños para mí siempre va a ser mucho más positivo que ganarle a cualquier otro equipo. Los brasileños son detestables en el fútbol. Sin duda, oye, compartimos esa pasión por Colo-Colo y estuvo Hoy duro el sí, partido de ayer, ¿eh? durísimo, pero muy bueno, Mm. durísimo. Bien, estimado Egon, estamos aquí para hablar de la nueva constitución, regionalización. Nosotros hemos tratado estos temas, pero creo que es importante en una mirada, ¿no es cierto?, técnica y con fundamento, poder explicar qué significa esta propuesta que está aprobada en el Pleno, que está ya en el borrador de nueva constitución, pero que tiene que ser ratificada, obviamente de este Estado con autonomías locales, con autonomías territoriales indígenas, con autonomías de territorios especiales, con autonomía regional y con una serie de órganos que se crean y que se modifican. ¿Cómo abordarías tú para nuestros auditores la explicación, digamos, de esta nueva forma de organización del Estado? Mira, a ver, primero hay que informar a la gente que nos está escuchando que la idea de Estado regional, en el mundo de las formas de Estado, vendría a ser como una forma intermedia entre los clásicos estados unitarios, centralizados como el nuestro, que es un caso bien excepcional, unitario centralizado, y los casos federales más descentralizados o más autonómicos, como el caso de Estados Unidos, donde cada estado tiene leyes o tiene impulsores judiciales distintos. En Texas la pena de muerte existe, en otros estados no. Los estados federales son el otro extremo, que no tiene por qué ser negativo o positivo, eso depende mucho de cómo funcionen los propios estados. Y los estados regionales son re poco conocidos en América Latina, porque, a ver, el concepto de Estado regional lo acuñó el profesor Ambrosini en el año 1933 para explicar este estado intermedio, decía él, entre los ya clásicos federalismos, eh, el alemán, suizo, el de Estados Unidos, y con los estados unitarios que, a juicio del profesor Ambrosini, para Italia y España no explicaban esta forma de estado compleja, que también le han llamado algunos, donde hay autonomías, pero no son completamente poderes que pueden constituir a la nación. Me explico, mira, el federalismo significa pacto, territorios que pactan para dar origen a una nueva unidad nacional, por eso se llaman federaciones, conjuntos de estados que pierden parte de esa autonomía y pactan para dar origen a una nueva unidad nacional. El hecho más clásico es que
los federalismos más puros, el federalismo argentino y brasileño, digo de inmediato, es muy mal ejemplo para explicar lo que te estoy diciendo. Porque los federalismos argentino y brasileño no son productos de pacto, y eso es muy raro. Los federalismos construidos desde arriba son antítesis, no son federalismos puros. Pero me refiero al federalismo puro de Estados Unidos, alemán, qué sé yo, suizo, belga, que son casos muy, muy especiales. Pactan los territorios, dicen, me uno contigo, Lorenzo, me uno contigo, Miguel, pero yo, Egon, tú, Lorenzo, tú, Miguel, te vas a reservar algo que no vas a entregar a la federación, como por ejemplo, formas de justicia para impartir en tu estado que son tradicionales o que te quieres preservar como una sociedad. Entonces, en el intermedio aparece esta discusión, sobre todo muy italiana, de los estados regionales. Pero los estados regionales en lo jurídico, si te pones exquisito jurídico o una exquisitez jurídica, pertenecen a la familia de los estados unitarios. El caso, por ejemplo, de Italia, España, Portugal, algunos lo han catalogado también porque reconoce autonomías territoriales Portugal a tres regiones especialmente. Colombia, que para nuestro caso más cercano, en la literatura es conocido como un estado regional porque reconoce que sus territorios gozan de autonomía además de sus instituciones. Y fíjate que nosotros desde 1833 en nuestros arreglos constitucionales más estables, el 33, el 25, 1925, 1833 y 1980, el reconocimiento o la asociación de la palabra autonomía ha sido institucional. Es decir, en Osorno y en Puerto Montt, lo autónomo es la MUNI. La MUNI tiene ley propia, la 18.695, y a nivel regional, Osorno y Puerto Montt comparten una institución autónoma que es el GORE, el Gobierno Regional. Entonces, el paso que se da en la Comisión de Forma de Estado al avanzar hacia una modalidad que ellos denominaron Estado regional es que además de esa autonomía, se reconoce que la región tiene una autonomía territorial, además de otras autonomías. Que todavía no están definidas, por eso lo dejo siempre como se está discutiendo en la Comisión de Forma de Estado, las autonomías indígenas, etc. Entonces, así es donde tenemos que entender primero, se pasa en nuestro caso, de autonomías institucionales con limitadas capacidades, fiscales, administrativas y políticas, pasamos de autonomías institucionales a tener autonomías territoriales e institucionales. En este caso, la institucional va a ser quien va a gobernar esta autonomía territorial. Las municipalidades no desaparecen, los gobiernos regionales no desaparecen, los cores no desaparecen, se transforman en asambleístas o en asamblea regional, que es un concepto que se usa mucho en esta modalidad de Estado. En vez de consejos se le llama asamblea departamental en Colombia, etc. Miguel Laraya. Egon, desde mi punto de vista, la decisión de un Estado regional tiene o hace sentido con el sentir, valga la redundancia, de todos nosotros, chilenas y chilenos, en el sentido de que existe una reacción al centralismo santiaguino que se identifica con el regionalismo. Yo creo que es una cuestión más o menos universal. Pero mi pregunta es la siguiente. En los estados que son o que crearon este sistema definen su unidad territorial de una manera distinta a la que ha hecho Chile. Francia, Italia, etcétera. Las regiones fueron antiguas ciudades feudales que tenían el concepto identitario definido antes que el Estado italiano, antes que el Estado español. En el caso nuestro no es así. Esto viene del año 74 con una agrupación de grupos de provincias. Partimos con 13 ya en el año 75, si mal no recuerdo, y hoy día vamos en 16 y quieren aparecer más. En ese sentido, ¿cuál es tu visión de cuál sería la manera adecuada de definir el número de unidades territoriales, regiones, si se quiere, en esta concepción de Estado?
Mira, esa es una buena pregunta que poco se ha indagado en la discusión, porque se ha hablado más de la forma de Estado, pero la forma de Estado lleva implícita, en mi concepto, dos conceptos, que es el de regionalización, que es la preocupación que tú estás planteando, en cómo se ordena territorialmente el país y qué se reconoce como autónomo. La pregunta es, bueno, ¿qué vamos a reconocer en el territorio como autónomo? Y ahí entran varias variables, desde la variable histórica, la variable geopolítica, que fue lo que el 74 la CONARA le dio mucho énfasis, lo geopolítico es decir, mira, la capital de la región de los lagos no va a estar en Valdivia porque es una ciudad fácilmente aislable en términos geopolíticos ante un potencial conflicto con Argentina, por lo tanto la capital tiene mucho más sentido geopolítico que esté en Puerto Montt, porque en ese entonces era una capital, o sea, era una ciudad que tenía muchas más vías de conexión y era difícilmente, o era más difícil aislarla que Valdivia. Entonces puede ser histórico, eh, geopolítico, cultural o sociocultural, que es la línea que inaugura Sergio Bossier en los 2000, dice las regiones son espacios socialmente construidos que tienen una historia, etcétera, etcétera. Es efectivo lo que tú dices, Miguel, es un buen tema. Nosotros no tenemos la historia territorial, ni siquiera, no me voy a ir para Europa, ni siquiera la de Colombia. Colombia tiene historia regional, tiene élite regional. El caleño es distinto al antioqueño, el bogotano es distinto al caleño y al antioqueño, y así tú vas distinguiendo historias territoriales, y por eso es que el Estado regional colombiano, de alguna manera, fue mucho más, fue menos cuestionado por la élite social y política en el año 92 cuando hacen su asamblea constituyente, de que había que devolverle, el discurso ahí, hay que devolverle el poder que perdieron los territorios. Entonces, eh, efectivamente es una muy buena discusión, pero Chile ha tenido un pecado original desde, yo diría, eh, desde 1826, donde se hace un reconocimiento top-down, de arriba abajo, de territorios, Mm. que hoy día están reclamando autonomía. Egon, ¿Sí? sí, Dale. perdona, quiero tomar justamente este punto que planteaste porque me quedó dando vuelta a propósito de la idea, ¿no es cierto?, de los federalismos argentino y brasileño, que son desde arriba hacia abajo, top-down, como acabas de decir Sí. tú. Pero ¿no te queda la sensación, y en relación con la pregunta que hace Miguel, que este regionalismo autonómico que estamos impulsando también tiene la lógica de ir desde arriba hacia abajo? Mira, podría ser, pero hay una parte que favorece a la respuesta negativa que te voy a dar, que es no, porque el poder constituyente se formó en base a representación distrital, en base a regiones. En el caso de los ríos, por ejemplo. En los ríos, los representantes convencionales surgieron de la región, de la unidad región. Entonces, ahí, claro, tú dices, las que corrieron con suerte son las 16 regiones que en algún momento dijeron, vamos a elegir representantes para que vayan a escribir, entre otras cosas, la forma que va a tener el Estado. Estuvo la discusión de las macroregiones, pero tuvo un rechazo, por ejemplo, estuvo esta discusión de hagamos 4 o 5 macroregiones, pero tuvo un rechazo unánime, porque hubo convencionales que dijeron, ¿cómo voy a volver a explicarle a Chiloé, que tiene una demanda por ser territorio autónomo, que ahora ya ni siquiera va a ser territorio autónomo, sino que va a ser un macro, va a estar dentro de un macro territorio, que se puede llamar Suraustral? Entonces, yo creo que, claro, la pregunta es muy interesante, pero el representante que hoy día está en la convención, el poder que está constituyendo Chile, de alguna forma, estas 16 regiones tienen ese privilegio histórico que nunca han tenido otras. Eh, pero hay cierto recorrido histórico en algunos territorios que hacen sentido. Chiloé es un territorio que fue reconocido como Estado federal en 1826. Valdivia, Aconcagua, Concepción, eh, y son territorios que tú dices, bueno, a ver, la idea de José Miguel Infante de crear un federalismo top-down a la argentina o a la mexicana o a la brasileña, en general, los federalismos latinoamericanos son muy top-down. ¿Ah? Este es un paréntesis que hay que observar mucho. Eh, pero esta creación hoy día tiene una consecuencia. Tú hiciste una promesa top-down político-administrativa que hoy día es tomada como justificación histórica para decir, yo estoy queriendo que me devuelvan un poder, estoy pidiendo devolución, que es la lógica del regionalismo,
que es devuélvanme aquello que me dieron o aquello que gané en algún momento o construí en algún momento y que me arrebataron en otro momento histórico. Entonces, las preguntas que ustedes hacen son preguntas extremadamente interesantes que en algún momento estuvieron en la discusión, pero de manera muy periférica. No fue la discusión central, porque se agotó esa discusión central cuando el poder constituyente, representados los convencionales, dijeron, no, yo vengo de una región ya constituida administrativamente, es una cuestión muy quizás contradictoria. Sí. Un dibujo administrativo que hoy día le vamos a dar autonomía política Yo y quiero, territorial. quiero volver después a las experiencias que hemos tenido, 1826, 1925, pero le quiero dar la palabra a Miguel ahí para que sigamos a lo mejor profundizando algunos de estos puntos. Claro, yo concuerdo en tu análisis, Diego, pero lo que me preocupa es lo siguiente. El impulso regionalista, me refiero con esto al interés de ser región, nos está acercando cada vez más a la división administrativa de las provincias. Lo vimos recientemente con lo que ocurrió en la división del Biobío, en donde Ñuble emerge como una nueva región. Tal vez no estemos tan lejos que Los Ángeles quiera hacer lo mismo respecto de lo que queda de la octava, digámoslo así. Estamos viviendo eso acá, en nuestra región. Chiloé tiene pretensión. En consecuencia, más allá de la legitimidad de las personas, hombres y mujeres habitantes de esos territorios, la pregunta es, ¿se sostiene un Estado regionalista con un número ilimitado de unidades territoriales? Mira, si nosotros, a ver, primero, no hay una fórmula a nivel o en el regionalismo que diga los territorios deben ser de este tamaño, deben ser de este otro. No hay ninguna, no hay una fórmula. Hay ideas, por ejemplo, las macroregiones existen, pero como unidades de planificación económica. Existió el experimento de los ABC en Brasil, por ejemplo. La región del sudeste, de hecho, Colo-Colo le ganó un equipo del sudeste, de la región, de la macroregión del sudeste. Tienen como 5 macroregiones que coinciden con algunas actividades productivas de territorios amplios. La idea de las macroregiones está consagrada en la Constitución del Perú, está consagrada en la Constitución de Colombia, pero está radicada en la soberanía del territorio autónomo que decide unirse con otro territorio para formar una macroregión. Ahora, frente a tu pregunta, la primera respuesta es: no existe una fórmula para definir los tamaños ideales. Esos tamaños se los dan sus propios países. Por ejemplo, Portugal, con menos habitantes que nosotros, tiene cerca de 21 territorios autónomos, provincias y 3 regiones autónomas. En el caso, no estoy seguro si es provincia la unidad subnacional intermedia de Portugal, pero es el nivel intermedio, que para nuestro caso sería región, para otros departamentos, para otros provincias, pero no estoy seguro si Portugal es provincia. Y tiene 21. Por lo tanto, tú dices, bueno, Colombia con 40 y tantos millones de habitantes tiene 32, creo. Otros tienen mucho menos, etcétera. Entonces, primero, eso. Lo segundo, ante tu pregunta, Miguel, efectivamente hay un perfume a las 25 provincias, pero no creo que pase de perfume, porque la definición constitucional que se está dando hoy día va a ser mucho, pero mucho más difícil crear una región, si es que se aprueba esta nueva constitución, crearla después de esta nueva constitución, que crearla ahora con la actual constitución. Ahora se crean por demandas focalizadas. Y si la demanda focalizada tiene fuerza, en general los representantes en el Congreso se suman a esas demandas. El senador de Magallanes no va a ir a hacer problema con el senador del Biobío, que está apoyando una nueva región, por ejemplo. No obstante, ahora con lo que está quedando va a ser una decisión nacional. Fíjate tú, va a ser una decisión nacional, va a ser de la segunda Cámara. Y ahí entran a discutir todos los representantes territoriales y entra a discutir básicamente el país. Si lo que he leído, veo que va a ser mucho más difícil seguir avanzando hacia el modelo 25 provincias hasta ahora. Yo creo que si se aprueba la demanda de Aconcagua y Chiloé, vamos a llegar a 18, que van a ser, y yo creo que ahí vamos a quedar.
y nos vamos a parecer mucho a lo que es Portugal, por ejemplo. Eh, yo no creo que subamos de 18. Hay las 25 provincias que tú hablas antes del 74, que entre paréntesis a mí me gusta muchísimo ese modelo. Creo que era el modelo que nosotros siempre debimos haber tenido. Fue un modelo que se consagró mucho en las sociedades regionales, locales, que hace mucho sentido. Por ejemplo, Osorno, creo que esta demanda que siempre estuvo presente por ser la región de los volcanes o no, pero que nunca cuajó, nunca tuvo la fuerza que ha tenido en otras partes, podría ser, pero ya fue, ya los representantes en la convención de Osorno no están discutiendo este tema, sí los de Chiloé. Entonces, yo creo que vamos a quedar, si es que se aprueban en el Pleno la creación de las regiones de Aconcagua y Chiloé, vamos a quedar en 18, pero no, y veo muy difícil llegar a 25 si es que se aprueba, insisto, si es que se aprueba el borrador de la Constitución. Estamos conversando con Egon Montesinos, académico de la Universidad Austral de Chile, sobre forma de Estado y regionalismo en la nueva Constitución. Quiero irme, Egon, un poquito a la cosa práctica que surge también de nuestra historia, y por eso, a propósito que tú tocaste la experiencia constitucional de 1826, con lo que es conocido, ¿no es cierto?, como el federalismo, que tenía una división administrativa de provincias, ¿no es cierto? Eh, y bueno, todos sabemos que este fue un modelo que duró muy poco y que la verdad, por distintas razones, no funcionó. Y después quiero traer a colación la experiencia casi meramente literaria, ¿no es cierto?, de los consejos provinciales de la Constitución del Mm. 25, ¿ya? Asambleas provinciales no se llaman. Asambleas Sí, provinciales, ¿m? Que quedaron escritas en la Constitución y nunca se dictó sí, una ley para implementar estos órganos. así Entonces, es, ¿a así qué es es. lo que voy? Todo este entramado que se está proponiendo, que como muy bien dijiste tú al principio, hace algunos cambios de nomenclatura, pero obliga a recomponer, a dictar leyes, etcétera, ¿no te parece que nos va a meter en un proceso excesivamente complejo de discusión para terminar de darle a esta nueva forma de Estado y terminar de instalarla una vez eventualmente aprobada la nueva Constitución? De hecho, lo que planteas tú respecto de las nuevas regiones, hasta donde yo he leído, digamos, lo que está aprobado, el texto no señala cuáles son las regiones. Dice cómo se deben No. declarar y qué características deben tener. Entonces, eh, ¿no será acaso que nos va a ocurrir otra vez en nuestra historia, cosa que no sería rara porque la historia, dicen algunos, no se repite, pero rima, que nos quedemos con un texto constitucional muy bonito y que finalmente no implementemos todo lo que ahí se dice, con la consiguiente desazón para la ciudadanía? Fíjate que en las experiencias de Ecuador, Bolivia, Colombia, hay algunos artículos de las constituciones de estos países que aún no se implementan, porque no han tenido el apoyo suficiente en el Congreso, no han sido del interés de los nuevos representantes, del poder constituido posterior al poder constituyente. A mí no me extrañaría, porque además vamos a tener un borrador superior a 350 artículos, ya van 150 y todavía faltan muchos. La Comisión de Forma de Estados es un capítulo que es muy maximalista, tiene mucha descripción de artículos, y claro, la idea de la Asamblea Provincial de 1925 efectivamente no se implementó, eh, y muchas otras cuestiones no se han implementado en las constituciones que están incluso en nuestro país, no en otras. Em, Entonces, sí, yo no lo catalogo como un riesgo porque es una situación muy repetitiva en las constituciones latinoamericanas, que muchas de las cosas que el poder constituyente establece, luego tienen dificultades de transformarse en ley. Ahora bien, ¿cuál es la parte positiva de la Comisión Forma de Estado? Yo de esta comisión puedo hablar porque he ido siguiendo un poco el ritmo, eh, que sí tiene una relación con la actual estructura de instituciones subnacionales. Gores, eh, yo creo que una modificación profunda a la ley 19.175 va a bastar como para poder darle cabida a todo lo que está planteado en los 13 o 14 artículos que le dan de función al gobierno regional. La asamblea regional
también tiene mucha más potencia. Los consejeros regionales que son ahora y los futuros asambleístas van a tener mucha más potencia. También el Consejo Social, la Asamblea Social, que hoy día vendrían a ser los consejos regionales de la sociedad civil que se están formando a nivel de gobierno regional. Eh, y fíjate que una buena cosa, a mí me enviaron ayer el borrador de descentralización fiscal, y si hay algo que yo a esta comisión le saco el sombrero, es que para descentralización fiscal, yo recuerdo que me enviaron unos borradores y yo le dije, yo no soy la persona más indicada. Aquí hay a lo menos 8 o 9 universidades que tienen abogados fiscales, tributarios, que están estudiando este tema, que sacaron un libro hace poquito, lo sabía porque me pidieron que lo prologué, y las propuestas que están contenidas ahí, le decía, pero son extraordinarias, échenle una mirada a ese libro. Bueno, me enviaron esto ayer y veo el articulado del libro. Hay conceptos como responsabilidad fiscal, conceptos como que no se provocan desigualdades en regiones que son mucho más grandes y que van a tener mucha más recaudación por tasas y contribuciones, o que van a tener mayor participación por las actividades productivas que están desarrollando ahí. Entonces, principio de equilibrio fiscal, responsabilidad fiscal, se lo asigna a la nación. No, no es responsabilidad de la región autónoma el equilibrio fiscal. Y eso es una buena noticia, porque lo que decía Miguel Ángel es muy cierto. Cierro con esto la idea. Lo que decía Miguel Ángel es muy cierto. Nosotros no tenemos la tradición italiana-francesa en territorios que fueron feudos, ¿verdad? Pero tampoco tenemos una tradición de autonomía fiscal. Por lo tanto, eso hay que resguardarlo. Y el articulado propuesto que va a pasar la otra semana al Pleno va en esa dirección, y es una excelente noticia, al menos así yo lo interpreto. Perfecto. Oye, nos quedan 3 minutos y medio. Miguel Araya. Chuta, yo generalmente suelo tener una visión optimista de las cosas, pero en este caso, querido Lorenzo, discrepo contigo. La historia sí se repite, no solo rima. Y el problema es que cuando se repite es como tragedia, decía alguien por ahí. Es complicado esto de entregar el proceso de instalación de la Constitución eh, a un largo debate en el futuro Congreso. Eso puede tardar demasiado y no podemos perder de vista que este proceso constituyente no es un proceso que tenga solamente ese fin o esa naturaleza. Este es un proceso constituyente que es el modo de ponerle término a la grave crisis política del 2019. En consecuencia, tiene un requerimiento de inmediatez que no podemos obviar. Yo creo que ahí podemos tener un gran problema. Lo discutíamos recién a propósito de las asambleas provinciales. Nos pasó exactamente lo mismo con los tribunales administrativos contenciosos, etcétera. Es decir, quedan estas eternas promesas incumplidas de este diseño constitucional tan latinoamericano, de este traje que algún día me quedará bien, ¿ah? Pero que no es lo que hoy día soy. Yo creo que hay un riesgo evidente. Estimado Un Egon. comentario, se me quedó de parte de tu pregunta, Lorenzo. Dale. Solo responderte que respecto de las regiones, del número de regiones, es una discusión que se está dando al alero del sistema político. Si se deja como transitorio o no, va a depender mucho de lo que pase con Aconcagua Chiloé. Acuérdate que esa fue una de las iniciativas populares que entró. Y respecto de la implementación, yo ahí, Miguel, creo ser más optimista que tú, porque en el caso de esta Comisión de Forma de Estado, la innovación institucional no es tan... Mira, hay dos instituciones nuevas: el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas, que uno podría decir o son las asociaciones regionales de municipalidades, y el Consejo de Gobernadores, que se está formando ahora. Entonces, ya está la estructura. A esa estructura hay que darle más funcionalidad, y probablemente ahí va a ser que tome un poco de tiempo, pero al menos tengo la impresión de que no hay una estructura nueva que uno tenga que pensar cómo implementar. El problema está en cómo se está definiendo las autonomías territoriales indígenas, que se está discutiendo. No hay una propuesta, la propuesta que entró fue rechazada y se tiene que modificar. Sí, ahora recordemos también que luego habrá que discutir este estatuto regional, que Sí. aunque le pongamos estatuto regional, es una especie de constitución de la región, ¿no es cierto? Y bueno, ojalá que la solución final nos entregue más certezas que definiciones hacia el futuro, y esto, como decía, y creo que concordamos todos en eso, signifique
mayor autonomía en las regiones y esto, la posibilidad de avanzar en demandas históricas que tienen los distintos territorios de nuestro país. Estimado Egon, te queremos agradecer enormemente. Yo sé que has estado muy ocupado. Entiendo también, tú me corriges si me equivoco, que la semana que pasó lanzaste un libro, Ah, sí. Chile no es Santiago Santiago, no es Chile. Santiago no es Chile. Santiago Oye, no es Chile. te felicito Muchas gracias. a ver si nos conseguimos una copia por ahí para regalarle a nuestros auditores. Ahí viene un recorrido de esto que hablamos, el recorrido histórico, la diferencia entre regionalización y descentralización, que efectivamente tenemos una regionalización vacía, que es lo que juega en desventaja del federalismo, sobre todo va a pasar a muy radical, porque el federalismo necesita pactar, y para que tú y yo pactemos necesitamos un mínimo de autonomía y un mínimo de identidad. Entonces, y también termina con propuestas genéricas para un Estado regional descentralizado que coinciden mucho con lo que se aprobó. Así que está bastante interesante. Un amigo me mandó la copia del libro, en vez de Santiago no es Chile, me puso Colo Colo no es Chile. Imaginarás de qué equipo es. Un abrazo grande, estimado Egon, Vale. y mucho éxito, ¿eh? Vale, un abrazo. Nosotros vamos a una breve pausa y ya estamos de regreso aquí en Zoom Constitucional. Ya estamos de regreso aquí en Radio Sago, en este Zoom Constitucional, donde hemos tenido recientemente en el bloque anterior esta interesante, instructiva y también clarificadora entrevista con Egon Montesinos en ciertos aspectos, y en otros aspectos la verdad que también se nos abren varias dudas. Miguel, tu impresión de esta entrevista que acabamos de tener con Egon Montesinos, académico de la Universidad Austral. Claro, Egon conoce en profundidad el tema, es cuestión que ayuda mucho y permite que nosotros podamos cumplir nuestro fin, que es llevarle la mejor calidad posible de información respecto al proceso constituyente a quienes nos escuchan y ahora nos ven. Y en ese mismo sentido, desde mi punto de vista, la idea regionalista está instalada en Chile, está instalada hace mucho tiempo, eso no va a cambiar y a mí me parece bien. Me parece que el federalismo es una posición imposible para Chile y el Estado unitario, desde el punto de vista de centralización única, tampoco ha logrado resolver eficientemente los problemas que tenemos. El punto, insisto, es definir cuáles van a ser esas unidades territoriales. Habría que transparentarlo definitivamente. El propio Egon señalaba, mira, podemos hasta volver incluso a las propias provincias. Yo creo que habría que darle una vuelta porque tiene que tener un punto finito, es decir, que se sigan creando más y más regiones, tiene que tener un fin en el tiempo. No sé si tú compartes el punto de vista de verdad de cerrar la estructura. O sea, eso lo comparto totalmente porque si no se hace de esa manera, lo que terminamos haciendo es abrir la puerta a un debate que nos puede tomar mucho tiempo. Y yo insisto en esto, y quizás es lo que más me preocupa, y lo dije en la conversación recién con Egon. Y aquí yo tengo una diferencia de cómo cómo me parece que se debería haber abordado este proceso. Todos, y en esto no hay debate, estamos de acuerdo en que se requieren mayores grados de descentralización, lo más profunda y eficiente y eficaz posible para resolver los problemas de las personas. Pero eso se requiere, y como muy bien dijiste tú, se requiere con urgencia. Entonces, la idea de si tenemos unos CORE, hoy día unos consejeros regionales, pero les vamos a cambiar el nombre, esto nos obliga a transitar por un proceso de institucionalización y de instalación, de dictación de leyes, que va a tomar tiempo. Y lo más probable es que durante los próximos 3 años y algunos meses, ¿no es cierto?, que le van a quedar al Parlamento actual, esas leyes no se van a aprobar. Entonces, pudiendo haber tomado la institucionalidad existente, que muy bien dijo Egon, mira, es más o menos parecido a lo que ya tenemos, se toma la decisión de desarmarlo. Si no lo podemos desaparecer, cambiémosle el nombre y transitar por un proceso sumamente complejo. Entonces, es esta la preocupación que a mí me surge. A mí me parece que técnicamente, Egon lo explicó muy bien, suena muy lógico, suena muy coherente el planteamiento en la teoría, pero nuestra historia
nos demuestra que muchas veces todas estas ideas quedan plasmadas allá arriba, no las logramos bajar y al poco tiempo estamos retrocediendo eventualmente y manteniendo una estructura de Estado, ¿no es cierto?, unitario, con los mismos grados de centralismo. Esta es una preocupación que viene desde antiguo, desde que nace la República, la misma preocupación. Cuando surge, ¿no es cierto?, los ensayos federalistas o el periodo federalista, 1826, uno de los grandes problemas fue los inmensos costos para el erario nacional. Nos vamos a enfrentar otra vez a esta discusión. Y lo de 1925 ya lo dijimos, finalmente nunca se implementaron las leyes. Claro, y como hemos discutido reiteradas veces acá mismo, nunca hay que perder de vista además que este proceso constituyente no es un proceso que se esté o que se haya dado de una manera pacífica. Este proceso surge como el modo, el mecanismo de resolver la crisis política. En consecuencia, la urgencia golpea la puerta. Y si las personas perciben que no hay soluciones mágicas, ¿qué es lo que va a pasar? Porque mucha gente cree que se cambia la constitución y pasamos al mundo de Dios y paz. Vamos a seguir perpetuando los problemas. Yo espero que nuestros dirigentes políticos se den cuenta de una buena vez que tienen que empezar a resolver problemas y no seguir creándolos. Sí, ahora, en relación con lo que tú planteabas, esto de seguir ampliando las unidades territoriales en términos de número, creo que el análisis, y me parece que lo comentamos en algún minuto, no sé si en el programa o en off, pasa por entender que estas unidades territoriales, en la medida que se multiplican, de una u otra manera pierden peso, podría decir uno, frente a las demandas del inmenso Santiago, ya no voy a decir del Gran Santiago, del inmenso Santiago. Entonces, qué duda cabe que las autoridades en general tienden a resolver con mayores grados de urgencia los problemas que aquejan a la mayor cantidad de población, dejando el resto de los problemas postergados. Entonces, si pasamos a tener 18 o tal vez 20 teóricas regiones autónomas, yo veo muy difícil esa batalla. Te pongo un ejemplo. Se acaba de congelar el precio del transporte público en Santiago, porque no necesariamente rige de la misma forma en todo el país. Entonces, y esta es una reacción a lo que puede ocurrir en Santiago. ¿Cómo ves tú esto que yo estoy planteando? Es decir, pequeñas regiones, lo planteaba Egon también, pongámonos el caso de Chiloé, frente al peso específico que va a seguir teniendo la región metropolitana. Es decir, lo más importante, desde mi punto de vista, es que sea mediante un mecanismo, primero, absolutamente participativo de toda la ciudadanía. Es decir, que no se trate de las apuestas de algún sector, sino que efectivamente existan procesos democráticos que puedan resolver la existencia o no de una nueva región. En lo personal, yo preferiría regiones más grandes, absolutamente. Yo no hubiese cambiado ni siquiera la estructura que venía del año 74 con las 12 regiones más la número 13 del área metropolitana. Pero si no es así, uno tiene que enfrentarse a la realidad. Lo más importante, ya que no van a haber regiones grandes aparentemente, es que por lo menos se termine con un número finito de regiones. Es decir, esto es y no hay más. Y de la manera más participativa posible, porque también hay que entender que existen ciertas demandas identitarias que es necesario coger, pues no puede pasar el Estado por arriba de la voluntad de las personas, pero tiene que terminar, no va a pasar mañana que otra región se quiere partir por tal o tal razones, porque va a crear un elemento más de indefinición en nuestro sistema, cuando lo que necesitamos precisamente es el mayor grado de certezas posibles. Mm. Ahora, yo creo que es finalmente lo que va a terminar ocurriendo, ¿ah? O sea, vamos a, mm, a seguir ampliando este número y de cierta forma, también lo comentábamos en la entrevista, estas regiones van a nacer en esta lógica desde arriba hacia abajo, top to down, como dijo Egon, e incluso, y aquí es un punto que te planteo, tú dices, mira, esto que se haga de la forma más participativa posible, pero en la medida que esto queda resuelto ahora, es menos participativo. Tiene una cierta legitimidad porque estos convencionales fueron electos desde las regiones, pero aquellos que se queden, entre comillas, sin el sueño de su región, no van a sentir esa legitimidad.
Claro, pero eso lo puedes resolver redactando de adecuada manera la Constitución, como hemos venido ya discutiendo y casi solicitando. La Constitución debe definir el principio, ¿no? El principio del Estado regional. El número de regiones es una materia que queda entregada a la ley. Es como debería ser, ¿no? Por supuesto, como se trata de dejar clavada la banderita en la cima que conquisté, todos quieren que la Constitución diga todo. Entonces, que ojalá aquellos constituyentes que representan a territorios que tienen la aspiración de convertirse en región, quieren que en la Constitución diga y existen las regiones tales, tales y tales. Eso no debería de ser, y ahí te ahorras el problema, porque no es la Constitución la que debe resolver eso, porque eso significaría además que si en el futuro alguien quiere una nueva región, tenemos que reformar la Constitución. Eso es absurdo. Eso debe estar necesariamente en la ley. Sin duda. Oye, Miguel, ¿qué cosas buenas podemos rescatar de la propuesta surgida en la Comisión de Forma de Estado? Yo quisiera salirme un poquito de la propuesta que finalmente está hoy día en el texto, ¿ya? Y quisiera quedarme en el acuerdo político que surge de esa comisión. Mira, antes que nada, yo creo que la primera cuestión que me gustaría precisar, compartirla contigo, es lo siguiente. En materia jurídica, no hay nada mucho que inventar. Las cosas ya, la ciencia política y la ciencia del derecho ha definido los sistemas políticos de manera bastante completa. Eso produce que las cosas deben hacerse necesariamente de una cierta manera porque si no, no funcionan. Para quienes nos están escuchando o viendo, lo quiero graficar en el siguiente ejemplo. Se ha discutido inicialmente la idea de un sistema unicameral. A mí en lo personal me gusta el sistema unicameral, pero para que el sistema unicameral funcione, tiene que desaparecer la figura del presidente de la República como nosotros la conocemos y se parten las dos funciones. El presidente de la República electo por la ciudadanía es solo el jefe de Estado. Por el contrario, el jefe de gobierno pasa a ser un primer ministro, sea como se llame, y es elegido por el Parlamento. A mí me gusta ese sistema porque obliga a que siempre el gobierno sea de mayorías, para evitar el problema que nosotros hemos tenido, particularmente como Chile, de muchos gobiernos de minoría parlamentaria. Pero, si uno toma la decisión de Estado regional, que es una cuestión ineludible en Chile, porque el regionalismo está instalado, el sistema unicameral simplemente no sirve, porque para que funcione, necesariamente debe existir una Cámara, Senado, o como le quieran llamar, que represente a las regiones. Lo importante es que esa Cámara debe ser absolutamente igualitaria, para que quienes nos escuchan lo puedan apreciar, como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos. Doy el ejemplo porque, bueno, el federativo no es regional como España o Italia, Portugal, pero para estos efectos funciona igual. En donde, por ejemplo, Alaska elige los mismos 2 senadores que Nueva York, sin importar la enorme diferencia sideral de ciudadanos, de habitantes. Porque de esa es la única manera que se asegura la igualdad de cada una de las unidades territoriales. Entonces, dicho esto, uno ve que los acuerdos a los cuales se llega son acuerdos que resultarán o parecen resultar relativamente inconducentes, porque le ponen de todo. Entonces, como queríamos unicameralismo, ya vamos a hacer bicameral, pues mira, realmente de otra manera no funciona, pero vamos a hacer esta cosa simétrica que no la entiende nadie. Y respecto de lo que tampoco existe hoy día, mucha unanimidad. Sí, es bien cierto que a mediados de esta semana aparentemente existía un acuerdo, el día jueves resultó ya no ser tan así. Aparentemente no habría acuerdo total y absoluto respecto del sistema político. Y queda muy poco tiempo, Sí. demasiado poco tiempo. Para hacer un punto y a lo mejor comentarle a los auditores, lo que uno aprecia es que el proceso de diálogo, ¿no es cierto? Y de negociación está reducido a una especie de transacción eh, matemática, ¿no es cierto? Es decir, oye, yo quiero tal cosa, bueno, pero yo quiero esta otra, bueno, pongamos las dos juntas en el mismo artículo, porque así los dos quedamos contentos y hemos llegado a un gran acuerdo. Y ese no es un acuerdo que en política sea útil. Claro, porque se está construyendo en varios aspectos un Frankenstein. Esa cuestión evidentemente no va a funcionar. Afortunadamente se desechó una de las
primeros acuerdos, recuerda tú, en donde debemos tener un presidente, un vicepresidente y una especie de primer ministro a la vez, o sea, una triada con todas las responsabilidades de lo que nosotros entendemos hoy día por figura presidencial. Sí. Evidentemente eso no va a funcionar. Sí, precisemos que eso está desechado por ahora. Claro, está eliminado por ahora. Oye, otra comisión que ha estado intensamente trabajando y tiene que entrar al pleno relativamente luego es la Comisión de Derechos Fundamentales. Se han conocido la aprobación de algunas normas, algunas de ellas interesantes en su espíritu, pero con ciertos ripios técnicos que me gustaría que comentemos. Yo particularmente quiero comentar sobre la norma que se aprobó el derecho a la salud, que me parece que tiene algunas cuestiones que deben ser revisadas. Y me gustaría ver si tú le puedes comentar a nuestros auditores sobre derecho al trabajo y algunas cuestiones también ahí que surgieron, que son positivas y otras no tanto. Claro, en materia de derechos fundamentales, que es una cuestión absolutamente relevante en una constitución, para quienes nos escuchan y nos ven, porque una constitución tiene dos partes, o básicamente dos partes. Una que regula el ejercicio del poder, es decir, cómo se toman las decisiones, me explico, quiénes participan en la toma de decisión, de qué manera, organización de partidos políticos, parlamentos, etcétera, etcétera. Esa es una parte. Y la otra parte es el Estatuto de Garantías, es decir, cuáles son los derechos que son reconocidos a todos y cada uno de las personas que habitan en el territorio. Y ambas tienen que ser coherentes la una con la otra, por supuesto. Ahora, es allí donde también existen ciertas debilidades y grandes falencias en la Constitución actual. Particular importancia tuvo esta semana la aprobación en materia laboral del derecho a la libertad sindical. Ahí se establecieron principios que yo aplaudo. Es decir, se establece el derecho a la sindicalización para todos los trabajadores, indistintamente de si pertenecen o no al Estado o al mundo privado. No debemos olvidar que eso además está asociado a garantizar el derecho a la huelga, que también debe existir para los funcionarios públicos como ahora se hace. Eso es un gran avance, un gran avance. Porque va a permitir los procesos de negociación, de lo que se de negociación colectiva, por rama de producción. Y eso significa no solamente por áreas de producción, sino que también por territorios, etc. Cuestión que sin duda es un tremendo avance. El problema es que nuevamente la Constitución se pasó un pueblo. Hasta ahí íbamos muy bien, pero ocurre que pretende establecer, a renglón seguido, en esta misma materia laboral estamos hablando, modificaciones a los sistemas de contratación que son efectivamente abusivos hoy día. Y me refiero específicamente a la prohibición del contrato honorarios, por una parte, y seguidamente la limitación del sistema de subcontratación. Y lo hace de una manera errónea. Primero, porque esa cuestión no tiene nada que hacer en una constitución. Y segundo, porque me refiero que no tiene nada que hacer la regulación de esa materia, esa es una cuestión de carácter legal. Y en segundo lugar, es imposible, y no es correcto, más bien dicho, a través de una constitución, regular aspectos que deben quedar entregados a la apreciación práctica de un tribunal. Para que las personas, un ejemplo muy simple, que van a graficar, van a entenderlo muy bien. Se utiliza siempre este mecanismo del contrato honorario para hacer trampa y no pagar cotizaciones al trabajador. ¿Eso significa que debe eliminarse el contrato honorario? No, porque en muchos casos efectivamente hay un contrato a honorarios. Lo que debe evitarse es la trampa, pero eso no puede estar establecido en la Constitución. Por ejemplo, tú y yo somos abogados. Nosotros prestamos, todos nuestros servicios son a honorarios. Indistintamente que hay muchos abogados que también son empleados, pero nosotros somos de ejercicio libre. Es decir, un señor nos contrata para cualquier cosa, para que lo defendamos en un juicio, para que le hagamos un contrato, para que lo haga lo que sea. Y yo hago esa asesoría mediante un contrato horario. Si quiero lo hago el domingo en la mañana, en pijama, sentado en el living de mi casa. Eso es un contrato honorario, donde uno tiene un cliente, no un jefe. Por el contrario, en el contrato de trabajo, por mucho que se llame contrato honorario para eludir el pago de cotizaciones, hay una relación de jefatura. Pero esa cuestión que es sumamente injusta, que es vulneratoria, no puede establecerse del modo en que
como se ha discutido en comisión, esta cuestión todavía no pasa en pleno, se ha venido discutiendo. Sin duda, y además denota una falta de conexión con la realidad del mundo de los negocios hoy día en materia de subcontratación. Voy a poner dos ejemplos, uno simple y otro un poquito más alambicado, pero el simple es, imagínese usted una obra de construcción, una obra importante, un gran edificio. eh, ¿Usted cree que hay una sola empresa constructora que es capaz de tener a los profesionales, a los especialistas y a los técnicos para ejecutar la construcción de ese edificio? Eso no es así. En la primera etapa, en la etapa de diseño, van a intervenir el arquitecto, ingenieros, calculistas, mecánicos de suelo, ingenieros estructurales, ingenieros eléctricos, etcétera, etcétera, etcétera. En una segunda etapa vamos a tener que ejecutar las obras de fundaciones, y en las fundaciones probablemente la constructora principal que se ha adjudicado el contrato va a subcontratar a una compañía, y existen compañías de nivel mundial, por ejemplo Soletanche Bachí, que trabaja en los proyectos más complejos de fundaciones, que es un especialista y es un subcontrato. Y luego vendrá enfierraduras, y luego vendrán terminaciones, y luego, etcétera, etcétera. Entonces, esto realmente es no entender cómo funciona el mundo de los negocios, producto de la especialización hoy. Y esto no quiere decir, y lo comparto contigo, que no haya casos en los que se hace trampa. Y voy a poner otro ejemplo un poquito más alambicado. Hoy día las misiones espaciales que ejecuta la NASA son a través de subcontratos con empresas privadas. Está SpaceX, Virgin Space, Blue Origin, que es la empresa de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, y es la NASA quien subcontrata a estas compañías para prestarles servicios. Entonces, la verdad, esta es una propuesta en esa parte, digamos, que denota desconocimiento profundo de la materia. Oye, nos quedan 3 minutitos, quiero tocar el tema del derecho a la salud. Lo que se ha aprobado en comisión es un cambio bastante sustantivo. La primera parte del artículo, la verdad, resulta totalmente coherente, y uno debiera, ¿no es cierto?, decir, mira, esto a uno le suena bien. Básicamente este artículo dice que el derecho a la salud, toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental. Y luego que es el Estado el encargado de proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de salud, considerando todas sus dimensiones. Hasta ahí, más o menos, uno dice, bueno, esto está bien orientado, tiene un sentido de gran principio, etcétera. El problema viene luego porque, de nuevo, se intenta traer elementos de la ley a la Constitución y se empieza a hacer una regulación sumamente detallada. Por ahí leí algunos profesionales que decían que solamente faltó ponerles cuáles van a ser los códigos FONASA a esta propuesta, y remata, como intenta hacer una regulación tan profunda de nivel legal, remata con un último inciso que es muy malo, y que señala que los prestadores privados integrados al Sistema Nacional de Salud no podrán perseguir fines de lucro. Y esto incluye a los profesionales, a los médicos, que van a tener que ejercer, no sé cómo, ¿no es cierto?, y de qué manera, sin perseguir un afán de lucro. El sentido de la norma se entiende, y de hecho voy a citar el ejemplo de un país de corte moderno, capitalista, que es Canadá, donde las instituciones de salud son instituciones privadas, pero sin fines de lucro, y que hay un único pagador, ¿no es cierto?, de servicios de salud, que es el Estado. Eh, Existiendo también seguros privados. Entonces, no se trata aquí de una cuestión ideológica, sino que se trata de nuevo de una norma que está mal redactada y que a uno le causa impresión, y que yo creo que el defecto se produce básicamente por la circunstancia de tratar de contener absolutamente todo al interior del texto constitucional. Claro, hay allí claramente un error. Yo entiendo perfectamente cuál es el contenido que está detrás. Como quienes nos escuchan lo saben, mi posición al respecto es que la salud es un derecho fundamental, tanto en su acceso como en la prestación. Yo soy de aquellos que piensan que no es una mercancía que pueda transarse en el mercado. La salud no es comprar papas, ¿no? Es un derecho fundamental. Entonces, comprendo la lógica, pero evidentemente queda una vez más mal redactado. Para que quienes nos escuchen lo entiendan. Hoy día, en el sistema actual, constitucional y legal que tenemos, la educación superior no puede tener fines de lucro. Pero el lucro existe igual, porque cuando las cosas quedan mal reguladas, viene la trampa. Por ejemplo, las universidades denominadas privadas, que no es tan correcto el término porque
digamos las que no son parte, y tampoco de las universidades tradicionales, eventualmente no podrían tener fines de lucro. Y efectivamente no los tienen, pero ¿qué pasa? Al lado de cada universidad privada hay una inmobiliaria que le arrienda las instalaciones a la universidad, y de ahí se reparten la plata los inversionistas. En consecuencia, decir lisa y llanamente no puede tener fines de lucro es una declaración que resulta del todo vacía. Lo que debe hacerse es efectivamente potenciar el derecho como un derecho universal fundamental garantizado en la Constitución. Que quienes lo vayan a hacer lo hagan a través de prestadores privados o públicos, eso es irrelevante. Lo que se trata acá es de prestar el servicio a través, sí, de un sistema único, universal, de seguro de salud. Totalmente. Y en efecto, a uno se le viene a la cabeza también áreas, ¿no es cierto?, que son de salud, pero que perfectamente pueden tener, y por qué no, fines de lucro, como por ejemplo la cirugía estética. Entonces, esta idea de meterse en la regulación del detalle genera errores de este tipo y que a uno le hacen decir, oye, ¿sabes qué? Pucha, sí, esto estaba bien intencionado, pero es un mal instrumento. Miguel, nos queda todavía programa, nos queda tiempo para seguir conversando de estos temas. Ojalá que las conversaciones vayan más de aquí en el futuro, en el sentido de que la cosa se ha ido encauzando y no que sigamos viendo un distanciamiento, ¿no es cierto?, entre lo que se necesitaba y lo que finalmente está resultando. Nos despedimos de nuestros auditores por esta semana. Muchas gracias, Lorenzo, y muchas gracias a todos quienes nos ven ahora y nos escuchan a través de Radio Sago de Osorno, sus señales de Puerto Montt, Osorno y todos sus bellos alrededores. Nos encontramos la próxima semana, amigos de Radio Sago, y también a quienes nos ven a través de nuestro canal de YouTube, en un nuevo Zoom Constitucional.